Hola niños y niñas, bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra segunda clase virtual del curso de Ciencia y Tecnología. El día de hoy, como pueden ver en la diapositiva, vamos a llevar el tema de la célula. Recordando que la clase pasada llevamos el tema de la materia, su división y sus propiedades, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de un organismo un poco más complejo, ¿sí? Veamos, entonces, ¿qué será la célula? Nos dice, es la unidad mínima de la materia que tiene vida propia. Ojo ahí, es decir, nace, el falto crece, se reproduce y muere. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos estamos formados por células. Sí, todos. ¿Cuáles son esos seres vivos? Pues las personas, nosotros, los seres humanos, las plantas, los animales, también son seres vivos, ¿verdad? Que quiere decir que todos están formados por células, no una ni dos, sino miles y millones de células. ¿Está bien? Ahora, datos importantes que tenemos que saber de la célula. Primero, ¿quién fue el primero en observar las células? Pues fue el científico inglés llamado Robert Hooke. ¿Y cuándo fue que descubrió esta célula? Pues fue en el año 1665. Imagínense la cantidad de años que han pasado y que nos han hecho conocer un poco más acerca de esta pequeña unidad de vida. No más, nos dice, ¿cómo es que Robert Hooke descubrió la célula? ¿Cómo así? A ver, el pequeño le responde lo siguiente. Hooke, usando un microscopio primitivo, porque antes no había la tecnología que hay ahora, recordemos que fue en 1665, entonces observó células muertas sin una lámina de Koch. Él las dibujó y las denominó células. Él fue el que acuñó de alguna manera el nombre a este nuevo descubrimiento, ¿sí? Que fueron las células. Ahora veamos y conozcamos las partes de la célula. Presento aquí a la célula. Esa pequeña circunferencia que está, digamos, en medio, ¿qué nos dice? Es un grupúsculo esférico situado por lo general, no siempre, pero por lo general en el centro de la célula. La vamos a llamar el núcleo, ¿sí? Ahora, la siguiente flecha nos está señalando la parte que rodea la célula, ¿verdad? Nos dice aquí, la estructura que envuelve la célula y la separa de su entorno. ¿Cómo vamos a llamar a esta parte de la célula? La vamos a llamar membrana celular, ¿sí? Y la última parte, que está señalando lo de color celeste, ¿verdad? Que dicho sea de paso, ocupa entre el 70, 75, 80 por ahí por ciento de toda la célula. ¿Qué nos dice de esto? Es un líquido un tanto gelatinoso ubicado en el interior de la célula. Como vemos, el celeste ocupa toda la célula prácticamente, ¿verdad? A esta parte la vamos a llamar el citoplasma. ¿Está bien? Entonces, básicamente la célula contiene tres partes o su estructura son de tres partes fundamentales. El núcleo, la membrana celular y el citoplasma. Ahora hagamos una pequeña comparación para que ustedes puedan entenderme mejor de cómo es la célula. ¿Sí? Comparemos entonces. Aquí les presento un huevo, ¿no? Común y corriente que todos conocemos. Es un huevo que está roto. Si hacemos una comparación del huevo con la célula, nos vamos a dar cuenta que la yemita, la parte amarilla del huevo, sería el núcleo, ¿sí? Luego la clara, la blanquito, que como vemos no es líquido, como sabemos no es líquido, es algo un poco acuoso, un poco gelatinoso, ¿no? Medio como masita, algo así, va a ser el citoplasma, ¿sí? Que está en toda la célula. También es un huevo, la clara es mayor, ¿verdad? Que el núcleo. Esa va a ser el citoplasma. Y la cáscara vendría a ser lo que conocemos como membrana celular, ¿sí? Para que más o menos tengan más claro
cómo es la estructura de la célula, ¿no? Sus tres partes fundamentales: núcleo, membrana y citoplasma. Ahora, la célula no solamente tiene un tipo, tiene variedad, ¿sí? ¿Qué nos dice? La célula puede dividirse en dos, principalmente. Está por un lado la procariota y por otro lado la eucariota. La diferencia de ambas radica en que la procariota no tiene núcleo, ¿sí? No tiene la yemita, le falta la yemita. Está sin la yemita de huevo, por así decirlo. Mientras que la eucariota sí la contiene, ¿sí? La eucariota es con núcleo y la procariota es sin núcleo o anucleada, también se dice, ¿sí? Dentro de las que son la eucariota, se va a subdividir en dos nuevamente. Vamos a tener la eucariota vegetal y la eucariota animal, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son las formas, porque si bien es cierto hemos presentado el huevo que de repente tiene una forma medio redonda, ¿no? Un poco, algo así, no es la única. Veamos las formas de la célula, que nos dice que son diversas. Primero, vamos a tener las circulares, ¿no? Que es parecida a la del huevito, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, un dibujito de la célula circular, ¿no? Redondita, dentro tiene su núcleo, como siempre. También tenemos las células estrelladas. Aquí, por ejemplo, tenemos una neurona como ejemplo, ¿no? No es redonda netamente, tiene como que ramificaciones, está un poco alargadita, con varios puntitos alargados. Entonces, no es redonda de por sí, vamos a hacer la estrellada. Tenemos la célula alargada, que como su mismo nombre lo dice, es como si esa redondita lo hubieses estirado lo más que puedes, ¿no? Se alarga la célula, es como un bichito parece, ¿no? Medio alargadito. También tenemos las células poligonales, ¿no? Que pueden presentar varios lados. Estas es básicamente los cuatro, no son las únicas, pero son, digamos, la que mayor cantidad se encuentra, ¿sí? ¿Y de qué tamaños pueden ser las células? ¿Se imaginan? ¿Recuerdan que Robert Hooke la descubrió por un microscopio? Claro, ¿verdad? Hay dos formas, o dos tamaños, perdón. Las microscópicas y las macroscópicas. ¿Qué quiere decir las microscópicas? Son aquellas que no pueden percibirse a simple vista, ¿no? Que necesitan de un aparato, en este caso el microscopio, para que podamos visualizarlas, ¿sí? Mientras que las macroscópicas son aquellas que nosotros sí podemos ver rápido, a simple vista. Como así, Miss, por ejemplo, te he presentado el huevo, que es una célula, que es algo que tú puedes verlo, ¿verdad? Y es eso, es una célula macroscópica que se puede ver. Los huevos de las aves, los huevos de los reptiles, son células macroscópicas porque puedes verlas a simple vista, ¿sí? Ahora, hemos dicho al inicio que la célula es la materia viviente, que tiene vida propia, ¿verdad? Y si tiene vida propia, es de que nace, crece, se reproduce y muere, ¿cómo es que se alimenta? Porque, a ver, la célula no come su arroz con pollo, no come su papa, no come nada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se alimenta o cómo es que se alimenta? Veamos cómo es su nutrición. La célula tiene tres tipos, por así decirlo, de tres formas de alimentarse, ¿sí? Está de la manera autótrofa, la manera heterótrofa y la mixótrofa. ¿Qué quiere decir, Miss, la nutrición autótrofa? A ver, nos dice lo siguiente: son aquellas que son capaces de sintetizar, o dicho de otra manera, de crear su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas. Ejemplo, el CO2. Aquí vienen a ser todo lo que son las células vegetales, sobre todo, ¿sí? Todo lo que son las algas, los vegetales, por ahí algunas bacterias que son capaces de crear su propio alimento. Ustedes saben que las plantas son seres vivos, ¿verdad? Y si es un ser vivo, también quiere decir que nace, crece, se reproduce y muere. Y para crecer necesita pues alimentarse, ¿no? A la plantita tampoco le das su chaufita, no le das nada de eso, ¿verdad? La plantita fabrica su propio alimento captando la energía del sol, ¿no? Mediante la fotosíntesis, que ya son temas que vamos a tocar seguramente más adelante, ¿sí?
Pero quiero que tengan ese concepto, ¿no? Que una nutrición autótrofa quiere decir que uno mismo fabrica su alimento, ¿sí? No necesita de otros. Mientras que la heterótrofa viene a ser lo contrario. Viene a ser aquellas que no son capaces de sintetizar o de crear su propio alimento, ¿no? Tienen que necesitar otras fuentes, otro organismo para poder alimentarse. Aquí está todo lo que son las células animales, los hongos, los protozoarios, también algunas bacterias, ¿no? Que necesitan de otros organismos para que se puedan alimentar. Yo no puedo crear mi propio alimento si fuese heterótrofa. Y en la mixótrofa son las que no se hacen problema, ¿no? Por así decirlo. Son aquellas que pueden ser o autótrofas o heterótrofas a la vez. Pueden fabricar su propio alimento, como también pueden buscar su alimento en otros organismos, ¿no? Un ejemplo de ello es una célula que se llama euglena. Te dejo esa curiosidad si quieres buscar un poco más de la célula para que veas, para que sepas que este tipo de célula se alimenta tanto por ella misma como también busca otros organismos para poder llevar a cabo su nutrición, ¿sí? Ahora vamos a practicar un poquito acerca de esto que acabamos de aprender, que ha sido bastante chiquito, concreto, pero muy importante e interesante. ¿Qué nos dice la primera? Señala las partes de la célula. Aquí ya te he ayudado colocando las 3 flechitas. Eran 3 básicamente. ¿Recuerdas cuáles eran? El rosadito que está señalando la flecha de arriba viene a ser lo que es el núcleo, ¿verdad? La parte celeste de arriba, que está en toda la célula, viene a ser eso gelatinoso, esa masa acuosa, la clara del huevo, ¿recuerdas? Viene a ser el citoplasma, ¿verdad? Y lo que está envolviendo la célula es la membrana, ¿sí? Recuerda siempre estas 3 partes de la célula: núcleo, citoplasma y membrana. Ahora, ¿qué nos dicen lo siguiente? Completa el mapa conceptual sobre la célula. A ver, ¿dónde está el mapa conceptual? Aquí está. Dice el título de la célula. Tiene tipos y formas, ¿verdad? En tipos. ¿Recuerdas qué tipos habíamos conocido? Habían 2. Con núcleo y sin núcleo. ¿Recuerdas? La que era con núcleo, ¿cómo se llamaba? Eucariota. Muy bien. ¿Y la que no tenía núcleo? Procariota. Dentro de la eucariota te dije que había una subdivisión. ¿Cuáles eran? Muy bien, la animal y la eucariota vegetal. En cuanto a sus formas, les comenté que había diversidad de formas, no solamente una. Ayúdate con los dibujos que te he presentado al costado. No sé si lo llevas a visualizar bien. Es como tiene varias ramificaciones, ¿no? Como una estrella. Ya te dije el nombre, es la estrellada. En el siguiente dibujo, ¿cómo podrías llamar a este tipo de células? Muy bien, las alargadas. La siguiente, que son redondas, son esféricas. La circular. Y la última, que es la poligonal. Muy bien, entonces esto ha sido todo el tema por hoy. Repasen constantemente. Muchas gracias por su atención desde casa y nos vemos ya en la siguiente clase. Un abrazo y cuídense mucho, chicos.